Bien, entonces quería comenzar un tema nuevo que básicamente es lo que se llama integral indefinida o las primitivas. Y para introducir esto, voy a dar la idea hasta ahora de que en el fondo hasta ahora estudiamos derivada. Y a ver, la idea de derivada es la siguiente, tiene una función que la llamamos como dato y la flechita indica que derivo, ¿no? Entonces la derivada de la función es, la tengo, una vez que tengo la función, tengo la derivada. ¿Sí? La flechita, repito, indica la derivada. Eh, Prácticamente con los métodos que hay, dado cualquier función, uno puede obtener la derivada. Y ahora el problema que planteo es en algún sentido inverso a este. Es decir, dada una función f, que es dato, encontrar una f grande, tal que la f grande derivada me dé la f chica. O sea, la derivada de la f grande me dé la f chica. ¿Sí? Lo planteo de esta manera porque es justamente inverso a este. El dato está acá y la derivada la puedo obtener. Acá tengo la función y la que quiero es una función cuya derivada me dé la función f. Entonces, vamos a usar una terminología que la definición es la siguiente. Supónganse que tiene una función f de x en un intervalo AB continua. Entonces una función grande f de x tal que su derivada sea la f chica se llama la primitiva de f o integral indefinida de f. ¿Está bien? O sea, la f grande la vamos a anotar como, esta es una integral de la f chica x de x. Este es el diferencial de x. Ahora después va a quedar claro. Pero digamos la notación, ahora repito, la f, la derivada, y lo que sería la antiderivada, o sea, la f grande, es ir para, digamos, al revés, lo voy a anotar de esta manera. Entonces, algún ejemplo. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, si la función f de x es x, la pregunta es ¿qué función derivada me da x? Y ahí pueden ver que si ponen x cuadrado sobre 2, si yo la derivo esta función, cae el 2, con el 2 se va y me queda el x. O sea, esta es una primitiva de la f chica. Si pongo la función seno, una primitiva es menos coseno, porque si derivo el coseno me da menos seno, con este menos me da más. ¿Sí? O sea, la derivada de esta es esta. Pero una observación importante es, por ejemplo, en el primer caso, que esta es una primitiva de x cuadrado sobre 2 es una primitiva, pero también x cuadrado sobre 2 más 1 también es una primitiva de la misma función, porque la derivada de una constante es 0. O sea que las primitivas en general no son únicas. ¿Sí? Hay que tener cierto cuidado porque no son únicas. Entonces, hay lo que se llama el teorema fundamental del cálculo integral, es decir, si encuentro una derivada, ¿cómo son las otras derivadas? Y la respuesta es la siguiente. Supónganse que tienen f grande y g grande dos primitivas de la f chica. Es decir, lo que estoy diciendo es que la derivada de la f grande es f chica y la derivada de la g grande es la f chica. Y suponemos que la f chica es una función continua, en un intervalo abierto. Entonces existe c, que es una constante, tal que f es igual a g más la constante. Es decir, lo que dice el teorema fundamental del cálculo es que la diferencia entre dos primitivas de una función continua es una constante. O sea, lo que ocurre acá en este ejemplo, en el primero, ocurre en general siempre. O sea, cualquier primitiva de la función x es x cuadrado sobre 2 más una constante. Eso es lo que digo acá. Otra observación importante es la siguiente, volviendo al primero, es que dada una función, por ejemplo ahí puse una función f de x seno de x cuadrado, la derivada la puedo calcular en este caso por regla de la cadena, el coseno de x cuadrado por la derivada de x cuadrado que es 2x. Pero fíjense que si uno plantea
al revés, es decir, si pongo acá la función f y quiero saber qué función f derivada me da esta, entonces el problema es un poco más complejo. Es decir, lo que quiero mostrar con esto es que, dada una función no muy complicada, la derivada la puedo calcular. Y esta función, que no es tan complicada, si yo quiero saber cómo es la primitiva, ya tengo problemas. El ejemplo este muestra que en general calcular las primitivas o las antiderivadas es más difícil que calcular las derivadas de una función, ¿sí? O sea, fíjense que esta es una función relativamente simple y ya la primitiva es difícil de calcular. Bueno, entonces el teorema fundamental del cálculo lo que dice es, bueno, si hay dos primitivas de la función f, en realidad las dos difieren en una constante. Y la otra pregunta que uno se hace es, bueno, pero ¿existe siempre la primitiva de cualquier función? Porque podría ser que, dada una función f chiquita, no haya primitivas. No queda claro que eso ocurra. Entonces lo que vale es lo siguiente. Es un teorema de existencia. Si tienen una función f de x en un intervalo abierto que es continua, entonces existe una función f de x grande en AB, en R, tal que la derivada de la f grande es f chica. Es decir, siempre, dada una función f chica continua, hay una primitiva de esa función. Les voy a poner un ejemplo para que vean que la función f chiquita, por ejemplo, en este teorema, puedo poner esta función fea, seno de exponencial del logaritmo del seno de x más 2. En realidad esto está definido para cualquier número r, porque el seno de x más 2 esto es positivo, porque el seno de x a lo sumo vale entre 1 y menos 1. Y el logaritmo de algo positivo siempre está definido, la exponencial de cualquier cosa está definida y el seno de cualquier cosa está definido, así que esta función está definida en r. Pero es una función bastante fea, pero este teorema me asegura que, bueno, existe una primitiva. Hay una primitiva. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente voy a demostrar, vuelvo a ponerlo, el teorema fundamental del cálculo integral, ¿sí? Que, repito, me dice si tengo dos primitivas f y g de una función f chiquita, entonces existe una constante tal que f de x es igual a g de x más la constante. O sea, cualquier par de primitivas difieren en una constante. Entonces voy a hacer primero en dos pasos. El paso 1, que lo mostré acá. Voy a suponer que tengo lo siguiente. Supónganse que tiene una función h de x cuya derivada es 0 para todo x en AB. Es decir, lo que estoy diciendo, acá lo puse en verde, la función h, por definición, sería una primitiva de la función 0, porque su derivada me da 0. Entonces, lo que quiero averiguar primero es cómo son las primitivas de 0. Y para eso voy a tomar, acá hice el gráfico, voy a tomar dos puntos cualesquiera, CD en AB, CD, C menor que D, y C y D en AB, y voy a aplicar el teorema de Rolle acá. La pregunta es si lo puedo aplicar. Bueno, como la derivada existe y es 0, yo sé que la función h es continua en todo el intervalo AB y por lo tanto en el intervalo cerrado CD. Y la derivada existe y es 0, así que adentro de CD, en el abierto CD, la derivada existe y es 0. Entonces el teorema de Rolle lo puedo aplicar, estoy en las condiciones del teorema de Rolle, y lo aplico, perdón, el teorema de Rolle, acá está mal, es el teorema de valor medio, ¿okay? Vamos a ponerlo bien. Teorema de valor medio. El teorema de valor medio entonces lo puedo aplicar y me dice que el cociente este h en d menos h en c sobre d menos c es igual a la derivada en un punto intermedio. El punto xi es un punto que está en
metido exactamente en el intervalo CD abierto. Bueno, ahora lo que yo sé es que la derivada siempre vale 0, así que este valor es 0. Y eso lo que indica es que h en D es igual a h en C. O sea, lo que saqué es que el valor, tomé dos pares de puntos cualesquiera, C y D, adentro de AB, y lo que mostré es que el valor de h en D y h en C es el mismo. Como eso lo puedo hacer para cualquier punto, o sea, podría fijar el C y tomar cualquier valor por delante, como D, lo que resulta es que la función en todo el intervalo C, B sería constante. Y ahora podría tomar un C, podría tener el D fijo y mover el C para atrás y podría mostrar que el H en este C, para cualquier C entre A y D, también vale lo mismo que H en D. O sea que la función es constante en todo el abierto AB. Conclusión, la función, la primitiva, o sea, la función, si esta función h tiene derivada 0, lo que probé recién entonces es que la h tiene que ser constante. O sea, las únicas primitivas de la función 0 son las constantes. Ok, y ahora si quiero mostrar la demostración se termina así. La demostración sería paso 2. Supongamos que tienen f y g dos primitivas de la función f chica en AB y defino una función h como f menos g, porque la h la llamo así por el paso 1, pero la defino así. ¿Qué le pasa a la derivada de la h? Si uno hace la derivada de la h, es la derivada de la f menos la derivada de g, porque la f y la g tienen derivada igual a f chiquita. Así que esta diferencia me da 0. Y esto para todo punto. Así que la derivada de la h, que es la diferencia, es 0. Entonces estoy en las condiciones del paso 1. Esta h tiene derivada 0. Quiere decir que la función h, que es f menos g, es una constante. O sea que la f es g más la constante. Así que eso mostraría el teorema fundamental del cálculo integral. Vean que es útil el teorema de valor medio. No usé el teorema de valor medio para sacar que la primitiva de la h es, perdón, que la h tiene que ser constante. Entonces la pregunta es, ¿cómo encuentro primitivas en general? ¿Sí? Bueno, eso es lo que voy a ir desarrollando, pero a priori voy a escribir en general, o conviene escribir una tablita con las que son directas, que sería dar vuelta a la tablita que tienen de derivadas. O sea, si tengo la función f, la primitiva, que lo escribo como una integral indefinida, si la integral de f de x, es esta. Supónganse que tienen x a la n, entonces la primitiva sería x a la n más 1 sobre n más 1, porque si yo derivo esto, fíjense, el n más 1 cae, que se va con este, y me queda un n, o sea, este. Esto es si el n es 0, 1, 2, etc. ¿Okay? La primitiva del seno es menos coseno, porque la derivada de esta es esta. La derivada del seno es coseno, así que la primitiva de esta es esta. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, así que la primitiva de 1 sobre x es logaritmo. Lo mismo con e a la x. Y por ejemplo, pongo ahí 1 sobre 1 más x al cuadrado. Recuerden que la derivada del arco tangente es exactamente esto, así que la primitiva de esto es el arco tangente. O sea, obtengo primitivas directas por la tabla que tengo de derivadas, que es dar vuelta, en esencia es dar vuelta a la tabla.